divertido, pero estoy colaborando con esta parte de montar esta discusión virtual, en este caso en un formato tipo conferencia virtual, no es ningún webinar. Y bueno, bienvenidos a todos los que están acá, los participantes, y gracias por colaborar. La idea de todo esto es juntarnos todos los especialistas interesados en esta área, tanto neurocirujanos, ortopedistas, fisiatras, fisioterapeutas, radiólogos, oncólogos, que quieran participar dentro de lo que es la creación de esta sociedad para darle fuerza a lo que es la patología de la columna vertebral, ¿ok? Entonces, por eso es nuestra intención hacer este tipo de eventos, en este caso por vía online, para comenzar a fortalecer esta unión que necesitamos, ¿no? Nuestro presidente está un poco lejos y también por el uso horario también no puedo hablar el día de hoy. Hasta ahora yo creo que debe estar durmiendo. Bueno, nada, otra cosa que quería comentarles por acá, no, me imagino que varios de ustedes están al tanto, de que también vamos a, como Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna, vamos a apoyar lo que es la formación de los residentes, tanto de neurocirugía como de ortopedia del país, de la mayoría de los posgrados del país, en lo que es la formación de columna. Vamos a hacer un programa continuo de columna para fortalecerle esa área, ¿no? Entonces, por eso también están tal vez invitados a participar en esto. Va a ser un programa bastante interesante y donde va a haber invitados nacionales e internacionales. Y bueno, para el día de hoy, para comenzar el webinar, para no darle larga, vamos a hablar de los errores más frecuentes de lo que es el tratamiento de las fracturas toracolumbares. El conferencista va a ser el doctor Efraín Peña. Y bueno, yo le doy ya entrada a lo que es la conferencia del doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en este webinar de la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna. Básicamente, para comenzar, yo voy a ser la moderadora y el doctor va a ir dando permiso para intervenir, ¿cierto? A lo largo de la conferencia. No va a ser al final de la conferencia. Pero antes queremos comentar que el doctor Efraín León Peña es médico cirujano de la Universidad de Carabobo, es especialista en traumatología y ortopedia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, también en el estado Carabobo, e hizo su especialización en cirugía de columna en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar en Maturín, estado Monagas. Y actualmente es el adjunto de la clínica de columna en el servicio de traumatología y ortopedia, también del doctor, el servicio se llama doctor Rafael Ramón Cartas, de la ciudad hospitalaria doctor Enrique Tajera de Valencia. Con ustedes, el doctor Peña, quien les trae esta interesante conferencia. Bueno, buenas noches. Quiero agradecerles a todos por su participación en este tema que es sumamente interesante y que, bueno, es también muy picante, ¿no? Porque vamos a hablar sobre los errores más comunes en el tratamiento de las fracturas toracolumbares. No estamos hablando de complicaciones en las fracturas toracolumbares, sino estamos hablando de los errores. Ya son... Ya es la responsabilidad más de la interpretación del cirujano, de la clasificación, de muchas cosas como lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Entonces quiero hablar un poco sobre qué significa la palabra error, o porque no es lo mismo hablar de un error o hablar de una complicación. Creo que el ejemplo más emblemático es cuando tú hablas de una complicación, es que era algo que iba a ocurrir inherentemente al procedimiento que estábamos haciendo, pero ese procedimiento tenía una indicación. Nosotros estábamos siguiendo, y cualquier médico o especialista que pueda ver el caso puede decir correctamente la conducta que tomaste, pero se complicó. Era algo inherente al procedimiento que hicimos. Ahora, un error es cuando nosotros hacemos un procedimiento que no tiene indicación y que obviamente nos va a traer una complicación después. Entonces, eso hace que estemos claros, no vamos a hablar de complicaciones, vamos a hablar de errores. ¿Cuáles son esos errores que muchas veces cometemos y que nos han traído complicaciones en el tratamiento de esta fractura? No he visto
Incluso hice una revisión en base a cuántas complicaciones, hay miles de trabajos, pero que hablen de los errores, muy pocos han existido. Entonces yo me atreví a clasificar que estos errores van a ocurrir antes, o la gran mayoría comienzan desde antes de que nosotros abordamos el caso. Bien sea porque pedimos imágenes que no son las correctas, porque hicimos la interpretación que no era la correcta, usamos clasificaciones, incluso dimos diagnósticos que no son los correctos y en base a eso tomamos conductas, procedimientos, acciones que no son durante el acto quirúrgico las mejores y obviamente luego el manejo postoperatorio a veces también cometemos algunos errores y es por eso que les coloco acá que tenemos que siempre estar pendientes de cada una de las fases que nosotros vayamos a tener durante el abordaje de estos pacientes. ¿Cómo lo abordamos? Durante el abordaje del mismo y después de cómo lo vamos a tratar. Para evitar estos errores es que han existido diferentes herramientas para tratar de estandarizar cómo nos vamos a comunicar, y tratar de tener una pauta de cómo debe ser más o menos el tratamiento. Estamos claros de que esto es un arte, 2 más 2 en medicina no es 4, sin embargo, cada una de estas técnicas o cada una de estas herramientas que nosotros tenemos nos van a orientar cómo debe ser más o menos nuestro actuar. Actualmente existen muchas clasificaciones, la que más actualmente usamos es la clasificación de AO-Spine, ¿ok? Usamos otros score, como es la clasificación de las lesiones toracolumbares e índice de severidad, también conocido como el TLIX. Usamos otros índices, como el índice de la carga compartida de McCormack, y otro que es muy importante, que es el balance sagital y coronal de cualquier lesión estructural en la columna toracolumbar. Debemos recordar que una de las características de la fractura, aparte de que la columna toracolumbar deja de cumplir su función principal, que es permitir el movimiento, darle estabilidad a la columna y no causar un daño neurológico, eso se pierde, también se pierde o se caracteriza por la pérdida del balance sagital y coronal. Entonces, AO-Spine nos dice claramente que nosotros vamos a comenzar a clasificar las lesiones en base al mecanismo de producción y su morfología, desde lo más grave hasta lo más sencillo. Entonces, cuando vemos una radiología, nosotros tenemos que hacernos preguntas. ¿Existe traslación o algún tipo de desplazamiento vertebral en el plano sagital o coronal? Entonces, si existe, nosotros decimos que es una lesión tipo C. Si no existe, entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Existe algún tipo de daño en la banda de tensión? Entonces la pregunta es si existe, cuáles son las bandas de tensión, si es anterior o posterior, si es una lesión de la banda de tensión anterior, entonces decimos que es una lesión tipo B3, y si existe una lesión de la banda posterior, entonces tenemos que ver si es solamente osteoligamentaria, entonces si es así, decimos que es una lesión B2, o si es una lesión transósea, entonces decimos que es una lesión tipo B1. Ahora, no existe lesión de la banda de tensión, sino existe solamente compromiso del cuerpo vertebral, entonces nosotros decimos, si es así, preguntamos, ¿esa lesión es completa? Es decir, compromete todo el cuerpo vertebral, incluyendo todo el muro posterior, entonces decimos que es una lesión tipo A4. Ahora no, compromete parcialmente el muro posterior, bien puede ser la porción superior o la porción inferior, es una lesión incompleta del muro posterior, entonces decimos que es una lesión tipo A3. Ahora, no compromete el muro posterior, pero sí compromete las dos en play del cuerpo vertebral, entonces decimos que es una lesión A2. Ahora, compromete solamente un in play del cuerpo vertebral y tenemos indemnidad del muro posterior, entonces decimos que es una lesión A1. Ahora, esta fractura solamente es una fractura de la espinosa o de la transversa que no me compromete la estabilidad espinal, entonces decimos que es una lesión A0. Obviamente, si no existe ninguna lesión, entonces obviamente no estamos ante la presencia de ninguna lesión toracolumbar. Obviamente, esta no es la única clasificación. Esta es una clasificación que, como vamos a ver más adelante, nos va a permitir a nosotros decidir conducta y qué vamos a hacer. Pero existen otros tipos de clasificaciones, como es la clasificación de las lesiones toracolumbares e índice de la lesión toracolumbar. Esta, o también conocido como TLIX,
es un score, ¿ok? Que inicialmente era un score, en el 2007 se colocó como un score y luego en el 2008 fue modificado y se le asoció la clasificación morfológica, en donde nos dice que vamos a darle una puntuación en base a la lesión. Entonces, si existe una lesión por compresión simple, entonces nosotros le vamos a dar un punto. Si existe un estallido del cuerpo vertebral, entonces nosotros le vamos a colocar un punto más, es decir, serían 2 puntos. Si existe traslación o rotación, le damos 3 puntos, y si existe distracción, 4 puntos. Si hay lesión del complejo discoligamentario, entonces si está intacto no le damos puntuación, si no lo podemos determinar o tenemos dudas le damos 2 puntos, y si está lesionado le damos 3 puntos. Y en base al estado neurológico, si es un compromiso de la raíz nerviosa, serían 2 puntos. Si es una lesión medular completa, 2 puntos. Si es una lesión medular incompleta o una caudaquina, le damos 3 puntos. Al hacer la sumatoria de este score, nosotros podemos más o menos darle una interpretación si vamos a hacer un tratamiento no quirúrgico o un tratamiento quirúrgico. Entonces, si tenemos una puntuación de 0 a 3, es un tratamiento no quirúrgico. Si tenemos una puntuación de 4, podemos decidir en base a nuestra experiencia si decidimos un tratamiento quirúrgico o un tratamiento no quirúrgico. Y si tiene una puntuación mayor o igual a 5, entonces ya tiene indicación quirúrgica. Ojo, ya vamos a ir viendo algunas cosas al respecto. Lo otro que yo les aconsejo que utilicen y que yo utilizo en mi práctica diaria es el índice de carga compartida de McCormack. Esta fue desarrollada en los años 90, en donde se estudió por qué fallaban en las instrumentaciones por vía posterior corta en fracturas del cuerpo vertebral, por qué fallaba esa instrumentación. Ojo, instrumentaciones bisegmentarias cortas, pediculares bisegmentarias cortas. Entonces ellos tomaron 3 puntos o tres elementos a evaluar. Ellos evaluaban primero el grado de convolución vertebral, si este correspondía a menos del 30%, más del 30% o era el 100%. Entonces en base a eso le daba una puntuación. La posición de los fragmentos, mientras más separados estaban los fragmentos del cuerpo vertebral, es decir, mayor es la distancia entre ellos, mayor es la puntuación que le da. Entonces, si la distracción es mínima o la posición de los fragmentos es mínima, le das 1 punto. Si la posición es moderada, 2 puntos. Y si es severa, es 3 puntos. Y el tercer ítem que vamos a tomar es que después de nosotros hacer esa instrumentación por vía posterior y restituir el balance sagital o corregir la cifosis postraumática, qué tanta corrección hemos logrado, entonces nosotros le vamos a dar también una puntuación. Si logramos una puntuación, una corrección, donde solamente es el 30% del compromiso del cuerpo vertebral, nosotros le vamos a dar 1 punto. Si es entre el 30 y el 50% le damos 2 puntos, y si es más del 50% le vamos a dar 3 puntos. Y esto también, esto tiene una gran implicación porque nos va a decir que si nosotros, qué tipo de vía vamos a usar. Si nosotros tenemos un paciente con una puntuación de índice de carga compartida por debajo de 7, entonces solamente nos quedamos con la vía posterior, y una vía posterior bisegmentaria corta tal vez va a ser suficiente o va a tener una buena evolución, no va a tener una deformidad o un riesgo a que haga el paciente una falla del material. Ahora, si tiene más de 7 puntos, ellos aconsejaron a que esa construcción posterior se le asociara una vía anterior o se hiciera una vía posterior extendida, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a nosotros entender que ¿cuándo ocurre el error? Bueno, el error ocurre cuando nosotros analizamos con ligereza, no tomamos un detenimiento, no nos sentamos a realmente interpretar los estudios de imágenes, que ya nosotros sabemos que la radiología y la tomografía axial computarizada son el gold estándar para el trauma toracolumbar. Y debemos hacer, no solamente ver la imagen, sino también interpretar el mecanismo de producción para poder decidir si es una lesión tipo A, si es una lesión tipo B, si es una lesión tipo C. De igual forma, verificar cuál es el índice de carga compartida que tiene esa lesión y el TLX para decidir si lo vamos a hacer de forma quirúrgica o no. O sea, yo les aconsejo que debemos usar todas estas herramientas, de igual forma el balance sagital y el balance coronal, para decidir qué conducta vamos a usar, qué vía y qué tipo de elementos vamos a usar. Si eso no lo hacemos, entonces obviamente
vamos a tener muy probablemente un error, bien sea en el material, en la corrección y el mantener lo que hemos logrado en un acto quirúrgico en el tiempo. Por ejemplo, y aquí sí me gustaría que los que están, todos los que estamos participando, si alguien quisiera opinar en relación a esta radiografía que tenemos acá. Este es un paciente de 15 años posterior a caída de altura, presenta dolor lumbar y acude a una emergencia donde es valorado por un especialista. Yo quisiera saber si alguien de los participantes quisiera opinar, abre el micrófono y da su opinión de qué interpretación le da a esta imagen. Los escucho. Los escucho. A ver. Oye. ¿Nadie suelta algún comentario? Bueno, Frank, yo puedo hablar, ya que nadie habla. Muy bien. Nada, tú, dentro de los errores que acabas de comentar, es primero el mecanismo de trauma, ¿no? Dijiste que es una paciente que sufrió una caída de altura, ¿ok? Tenemos que evaluar la transición toracolumbar, que son las primeras vértebras donde la energía del trauma, ¿verdad?, se refleja. Okay. Entonces, si vamos a ver L5, L4, L3, L2, creo que L1 y T2 están un poco acuñadas, ¿ok? Tal vez en relación con la adyacente L2. Y también tenemos una fractura aquí en cuña de L4. Yo creo que por lo menos tenemos una fractura en cuña claramente en L4 y tal vez tengamos dos fracturas aquí a nivel de T12 y L1. Yo pediría otro estudio de imagen para evaluar a ese paciente. Para decidir una conducta, tú tomarías otra. Y creo y estoy totalmente convencido de eso. Sin embargo, este paciente, ¿cuál fue el error? El especialista que lo evaluó simplemente vio la imagen, no hizo la interpretación que tú la estás haciendo de esa forma, y le dijo a la mamá, porque es un menor de edad, el niño tiene una fractura de L1 y tiene una fractura de L4, son dos fracturas en cuña, y él, como es un paciente joven, no va a tener ningún problema y lo dio de alta. Él decidió un manejo conservador. Ahora, ese manejo conservador no estuvo incluido ortesis, no estuvo, sino le dijo no, que fuera terapia, que le mandó antiinflamatorio analgésico y lo dejó de esa forma. Sin embargo, él me llega a la consulta 8 meses después por dolor y me llega con esta radiología, que es la misma radiología que él tuvo al momento del trauma. Entonces, para mí, yo al hacer esta imagen, yo la clasifiqué de otra forma. Yo lo clasifiqué, obviamente, de mayor a menor. La lesión más grande que yo veo es esta lesión. Lo que dice el doctor Juan Rodríguez dice: buenas noches a todos. Impresiona una lesión en el platillo superior de T12 y de L4. Solicitar un TAC. Es correcto. Fíjense, ambos especialistas están coincidiendo que necesitamos apoyar otra imagen para decidir una conducta con este paciente, cosa que el primer especialista que lo evaluó no lo hizo. Sin embargo, como esto es lo que tenía en la consulta, yo obviamente aproveché y traté de sacar al máximo la imagen o la mayor información que pudiera de esta imagen. Yo me fui un poquito más allá. Efectivamente, yo veo que tengo una fractura del cuerpo anterior en cuña, que puede ser una lesión tipo A1, ¿ok? Del cuerpo de L4, y también me impresionó una fractura A1 de L1. Sin embargo, no sé si lo notan, yo veo también que la distancia interespinosa del espacio L3-L4 está aumentado en relación a la de las vértebras consiguientes. No sé si lo logran apreciar acá. Entonces, ante esa lesión, para mí es una lesión tipo B2 y es la más grande, y por eso coloco que es una lesión vertebral traumática de L4 a OB2 en el 0 porque no había déficit neurológico, asociado a una lesión de L3 que tiene una fractura también, aquí es L4, ¿okay? Es una lesión B2 con una lesión A1 de L4 y una lesión de L1 a 1. Si yo busco el score de severidad del trauma toracolumbar, me da 4 puntos. ¿Por qué? Porque tengo una fractura por estallido, me da 1 punto, me da 3 puntos por la lesión ligamentaria. En total son 4 puntos, entonces yo podría decidir o dejarlo conservador o dejarlo quirúrgico. Ya depende de mí. Sin embargo,
otro tema, otro punto a evaluar es el balance sagital. Obviamente yo a este paciente le hago su balance sagital y veo que tiene una incidencia pélvica. Ojo, estoy hablando de una radiología simple con el paciente de pie, porque el paciente estaba ya tolerando carga, venía por dolor, ya tenía 8 meses de evolución. Por eso a este paciente le pude hacer el balance sagital, donde yo veo que tiene una incidencia pélvica de 44 grados con una lordosis lumbar de 28 grados. Entonces no guarda relación la lordosis lumbar con la incidencia pélvica, que es más o menos 10. ¿Okay? Entonces yo podría decir que este paciente, aunque no les hice obviamente la SBA para saber si está realmente o no, si está compensado o no, ya aquí me habla de que el paciente lo tengo hipolordótico. Obviamente porque tengo 2 lesiones vertebrales y una de ellas inestable. El doctor Jesús Guillermo Sanabria dice pedir TAC, pero el doctor Federico Lizarraga preguntó qué hacer si no hay TAC a nivel hospitalario y dice, ojo con el espacio interespinoso. Es correcto, como bien dice el doctor Lizarraga, ese aumento del espacio interespinoso nos dice a nosotros que ya hay una lesión ligamentaria. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A este paciente hay que pedirle una tomografía, fue la conducta que se le hizo y va obviamente, pero ya aquí el abordaje es totalmente diferente porque ya no estoy viendo el trauma toracolumbar, sino estoy viendo una deformidad postraumática, ¿ok? Pero esta es una complicación que me está ocurriendo por un mal manejo inicial del trauma toracolumbar. Entonces, ¿qué quiero hablar? Porque les mencioné que el especialista inicial decidió hacer un manejo no quirúrgico. Entonces, quiero recordarles un poco que las lesiones no quirúrgicas o la indicación de una lesión toracolumbar no quirúrgica son aquellas fracturas tipo A0, es decir, que no tienen compromiso de la estabilidad espinal, o fracturas A1 con un acuñamiento menor a 30 grados. Es decir, son fracturas que no son capaces de producir una inestabilidad del balance, una pérdida del balance sagital. O aquellas fracturas que obviamente son fracturas que tienen un TILIX menor a 3 puntos, o aquellas lesiones que tengan una contraindicación al acto quirúrgico. Ahora, si eso todos los tenemos claro, vimos ya el error para mí no fue que el doctor no tenía claro porque para él fueron lesiones todas A1. Sin embargo, ya va, él decidió un manejo no quirúrgico, pero el manejo no quirúrgico tiene una serie de principios, son 5 exactamente, y estoy seguro que la gran mayoría los conoce, pero quisiera saber realmente, quisiéramos un análisis introspectivo de cuántos realmente conocen estos principios. Tenemos que tenerlos claros. Cuando decidimos manejo no quirúrgico en una fractura toracolumbar, tenemos que cumplir esos principios. Si no, vamos a fallar. ¿Había una pregunta? Sí, el doctor Juan Rodríguez dice, a pesar de tener 4 puntos, hay una lesión ligamentaria posterior y hay que darle estabilidad en consideración de la edad del paciente. Sin duda alguna. Para mí eso, ya al ver una lesión B2, para mí era una fractura de resolución quirúrgica. Yo no la fuese dejado así. Sin embargo, bueno, es cuestión de discusión. El especialista que lo vio en la primera instancia le decidió un manejo no quirúrgico. Ahora, el manejo no quirúrgico que le dio realmente cumple los principios para el manejo no quirúrgico. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principios para que todos los tengamos claros. Porque la idea acá es agregar y crecer, ¿no? Entonces, el primer principio es que debemos indicar una ortesis. Debemos indicar una ortesis que sea capaz de proporcionar una inmovilización relativa, estamos claros que una estabilidad relativa, por arriba y por debajo del nivel de la lesión. El segundo principio es que debemos asegurarnos que esa ortesis mantenga la estabilidad durante su uso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente una radiografía en bipedestación con el corsé y verificamos que se mantenga la estabilidad y los principios básicos de la reducción de cualquier fractura. Lo tercero es que le tenemos que explicar al paciente que debe restringir la flexión y rotación de la columna vertebral y no aumentar su carga axial, es decir, no puede levantar peso mayor a 5 kilogramos durante un tiempo según la fractura o el tiempo de la indicación. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, si es una lesión tipo A0 o A1, debe tener un uso mínimo de 3 meses. Y si es una fractura A4 que no podíamos llevar a cirugía, entonces el uso del corsé debe ser
24/7, de 4 a 6 meses. Y el último principio que no puede faltar es que tenemos que ver si, si nosotros hemos cumplido todos estos pasos y la evolución es satisfactoria de la conducta, si debemos pedirle al paciente radiografías dinámicas, inflexión y extensión para evaluar la estabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, el doctor Lizarraga comentó, si estás en el hospital, muchas veces no tenemos para pedirle al paciente, o sea, se lo podemos pedir, pero el paciente tal vez nunca te va a llegar con la resonancia para tú saber si realmente, pues quería salir de duda si había o no lesión del ligamento. Entonces, la radiografía dinámica después, ojo, después de haber cumplido los lapsos del uso del corsé o de la ortesis, nosotros vamos a pedirle esas radiografías dinámicas para saber si realmente logramos el objetivo. Había otro comentario. El doctor Armando Pineda te felicita por traer a colación la relación entre lordosis lumbar e incidencia pélvica. Muchachos, háganlo con la radiografía, obvio, ojo. Recordemos que esto lo tenemos que hacer con una radiografía en bipenestación. Sin embargo, es de vital importancia ante la duda hacer y para tomar una conducta. Entonces, fíjense, aquí les traigo este caso. Este es un paciente de 54 años quien consultó posterior a una caída de altura con una lesión vertebral traumática de L4, una lesión A1 sin déficit neurológico. Obviamente tiene un TLX de un punto. Y nosotros, obviamente, decimos manejo no quirúrgico con una ortesis tipo corsé de Jewitt, obviamente con 3 puntos de apoyo. Y recordemos que siempre esta ortesis debe contrarrestar las fuerzas que producen o que reproducen el trauma, ¿ok? Entonces, si esto fue por un mecanismo de flexión, entonces, o de aumento de la carga axial y flexión, entonces nosotros tenemos que colocar al paciente en extensión para evitar la deformidad. ¿Qué no debemos hacer cuando usamos esto? Bueno, mandar al paciente que compre el corsé y no verificar, como les dije, cómo está usando el corsé. Por ejemplo, a este paciente le coloqué, confiados todos de que él estaba guardando su reposo, y cuando vimos, mándanos una foto, porque el tema ahorita de la pandemia no permite que el paciente vaya a la consulta, y cuando vimos al paciente, el corsé no está a la talla, no está ajustado, no tiene el punto, incluso está puesto al revés. Entonces, eso es importante y lo tenemos que evaluar. Ahora, ya estamos claros que si vamos a usar un tratamiento no quirúrgico, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cuándo está indicado? ¿Y qué errores tenemos que evitar que ocurran? Ahora, si decidimos que no es manejo quirúrgico, que no es manejo no quirúrgico y decidimos darle una resolución quirúrgica, entonces es de vital importancia el enfoque del tratamiento. Ahora, el enfoque del tratamiento va a depender de muchos factores. Una de las causas o los errores principales que hemos visto es que consideran muchos especialistas el trauma vertebral como un evento degenerativo. Es decir, su visión inicial es solamente descomprimir la columna vertebral o descomprimir las estructuras nerviosas, sin tomar en cuenta que la columna vertebral tiene muchísimas otras funciones. Está la función del balance, de permitir la locomoción, está de soportar las cargas, está el de la movilidad, y todo esto sin producir una lesión neurológica. Entonces, planificar procedimientos descompresivos sin una indicación, sin duda alguna, nos va a producir a nosotros un error. Por ejemplo, este paciente es un paciente de 54 años, es un paciente hipertenso, es un paciente nefrópata, es un paciente diabético. Este paciente nos llegó a nosotros con mucho dolor y un síndrome de cauda-equina. Él tenía una lesión vertebral traumática, como lo podemos ver en la tomografía, A3 de L1 con N3 porque era un síndrome de cauda-equina. Un TLX de 4 puntos y un índice de carga compartida de 5 puntos. Nosotros decidimos hacer a este paciente una vía posterior extendida por, primero, está en vértebra de transición, segundo, tiene un índice de carga, un índice de McCormack por encima de 4 puntos, es decir, tiene indicación de hacerlo o vía anterior o una instrumentación posterior extendida. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Tenemos un fragmento acá, un fragmento retropulsar. Mi pregunta es, ¿cuántos aquí añadirían una laminectomía a este procedimiento?
Me gustaría escucharlos. ¿Nadie comenta? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir, yo hago la laminectomía, yo no hago la laminectomía? No hay. A ver. Ahora sí. Ajá, ¿qué dicen? A Vamos a ver. ver. Yo creo que si pueden abrir el micrófono y dar su opinión como hizo José Gabriel. A ver. Sí. Por eso no la estamos haciendo. Ok, vamos a esperar que nos pase por el Okay. chat. El doctor Armando Pineda dice que dependiendo del tiempo de la fractura. Te está llegando, Ajá. te llegó a la clínica, Armando. Ajá. Jesús Guillermo Sanabria dice que él la haría. Ok, el doctor Sanabria dice que haría una laminectomía posterior. Muy bien. Ajá. Es que pedimos que nadie abriera el micrófono. Ah, ok. Levantaron la mano. Bien. ¿Algún otro comentario? El doctor Daher dice laminectomía y tratar de llevar el fragmento óseo. Muy bien. Ok, bueno, ya tenemos algunas visiones que sí efectivamente harían una laminectomía. Federico Lizarraga dice, levantó la mano. Ok, entonces doctor, ábrele el micrófono. Ok, vamos aquí a quitar esto acá. Vamos a hacer el láser. Vas a dejar de ponle en pausa. ¿Qué quieres hacer? No, quiero que le suelten el micrófono al doctor Lizarraga. Ya lo van a soltar. Ok. Ya lo está soltando. Doctor Lizarraga, lo escuchamos. El doctor Armando Pineda dice que, no, Jesús Guillermo Sanabria, yo sí haría lámina. Ok. Y el doctor Armando Pineda dice, intentaría... ¿Me oyen? Sí. Mira, yo en lo particular, primero, si es una fractura reciente, simplemente por ligamento taxis, ese fragmento podría reducirse. Todos sabemos, y sobre todo en traumatología sabemos, que muchas veces al colocarlo y al hacer una buena reducción proximal y distal a la fractura, el ligamento longitudinal posterior va a lograr, en algunos casos, una buena reducción sin necesidad de hacer la laminectomía. Entonces, yo primero, antes de hacer la laminectomía, coloco el paciente, coloco la instrumentación, buscando disminuir o eliminar la cifosis, si es una fractura reciente, y es probable que no necesitemos hacer la laminectomía. Muy bien, ¿Aló? muy bien. Fíjense, doctor, compartimos completamente ese criterio. Quiero mostrarles esto al siguiente. Esto que tenemos aquí es el corte axial del paciente. Tenemos el fragmento retropulsar, lo estamos viendo acá. Y nosotros no quisimos aumentar la inestabilidad del paciente haciendo la laminectomía, primero porque es un paciente que, como les mencioné, es diabético, hipertenso, tiene un índice de carga compartida por encima de 4, es decir, él tenía indicación también de hacer un abordaje anterior. Entonces no quisimos hacerlo porque obviamente aumentaba la morbilidad del paciente y, como bien usted dice, solamente con la ligamento-taxia, claro, entendiendo que esto lo tenemos que hacer en la primera semana. Si el paciente ya tiene más de una semana, tenemos que hacer obviamente una descompresión posterior. Pero valiéndonos de que teníamos el tiempo a nuestro favor, jugamos con la ligamento-taxia versus la laminectomía. Porque incluso al salir, no es fácil, nosotros al salir del paciente en el postoperatorio, nosotros le pedimos el control tomográfico, donde efectivamente vimos que el fragmento se redujo. Y cuando vamos a la literatura y vamos a la medicina basada en la evidencia, nos ha demostrado que los fragmentos retropulsar, cuando son menores al 50% del canal, ellos se reabsorben y no producen mayor problema en el paciente. Y mayor aún, el paciente clínicamente mejora. Vamos a abrirle al doctor Ángel Gabriel, que levantó la mano, que quiere opinar también. Ok, pero espera un segundo que tenemos. Ajá, tenemos. El doctor Jensen dice, yo la decido intraoperatorio, dependiendo de la reducción. La mejor descompresión es una reducción anatómica, siempre y cuando no haya alteración neurológica previa. Luego dice el doctor César Covarrubia, si es una fractura reciente, se utilizaría la laminectomía descompresiva, pero acompañado de un sistema OA por vía posterior, realizar ligamento taxis más laminectomía.
Muy bien. Quiero que aclaremos aquí con relación a este comentario. Doctores, estamos en presencia de una fractura que tiene ya te está diciendo por índice de carga compartido que va a muy probablemente un fracaso, es decir, el paciente te va a hacer una deformidad en el tiempo aunque tenga una instrumentación por vía posterior, porque es una lesión inestable. Lo único que tengo estable parcialmente es la columna posterior, el sistema ligamentario posterior, ese ligamento amarillo que está indemne, ese ligamento inter y superespinoso que está indemne, junto con una instrumentación posterior extendida que hicimos. Entonces, ¿para qué le vamos a añadir más inestabilidad a la única columna que tenemos estable? Solamente si les estamos demostrando, o todos sabemos, y la literatura ha demostrado, que obviamente solamente por ligamento-taxia, porque estás en el tiempo, puedes lograr una descompresión indirecta y vas a tener una buena evolución, y mejor aún, no inestabilizaste la vía posterior. Estoy muy consciente que muchos no estarán de acuerdo con esta posición que yo estoy dando, y yo tampoco tengo la verdad absoluta, es simplemente un punto de vista. Pero quiero que lo tengan en cuenta, y a la hora que hagan ese enfoque o hagan esa planificación, traten en lo posible, si no es necesario hacer técnicas descompresivas que me va a añadir más inestabilidad a una fractura, oiga, pensémoslo y tratemos de hacer, porque como en este caso, este paciente evolucionó satisfactoriamente. A las 48 horas recuperó toda la fuerza muscular que había perdido. Y el control tomográfico me demostró que el fragmento logró reducirse solamente con restaurar el balance sagital. Fíjense que aquí el paciente perdió el balance sagital hacia negativo, es decir, aquí debería haber más cifosis en este segmento y no había, porque obviamente esta fractura del muro posterior me llevó hacia atrás en hiperextensión en ese momento de la columna, y nosotros restituimos, y cuando le restituimos un poco el balance sagital y le hicimos obviamente la ligamentotaxia, la distracción posterior para tratar de levantar el cuerpo, el muro posterior, el fragmento redujo. Y entonces, sobre añadirle una laminectomía, para mí en este caso, sin duda alguna, fue un error. Ajá. El doctor José Gabriel pregunta cuál es el riesgo de hematoma epidural por reducción sin laminectomía, nivel de riesgo. Sí, realmente, pero tiene que ser un hematoma mayor al 50%. Eso está ya demostrado. Y el hematoma muy pocas veces realmente te va a causar un déficit neurológico. Fíjate, este paciente recuperó a las 48 horas la fuerza muscular y todo el déficit neurológico que había tenido. Y imaginológicamente tenemos una reducción y una liberación del canal vertebral, como lo podemos apreciar acá. Le vamos a dar la palabra al doctor Pineda. Antes, el doctor Antonio Dager, levantó la mano el doctor Pineda, el doctor Antonio Dager plantea, el problema es si el paciente no mejora o si el TAC de control muestra un fragmento. Debemos recordar que en el trauma raquimedular, más que la compresión continua, como es en el caso degenerativo, si existe un déficit neurológico, lo más probable es que el déficit haya sido por la lesión primaria. Y eso ya está demostrado. Entonces, si el paciente, y como le digo, las técnicas de reducción, al tú reducir la lesión, vas a lograr una descompresión del canal. Eso está ya establecido. No estamos hablando, esto fuese algo degenerativo, sin duda alguna, la descompresión tiene indicación, pero esto no es degenerativo, esto fue traumático, porque el paciente perdió una traslación de una compresión del cuerpo vertebral, y lo que hizo que un fragmento se fuera hacia atrás. Obviamente, al restituir el balance, al restituir la altura, ese fragmento va a irse por ligamento-taxia en el tiempo establecido. Este paciente pasa más de una semana, yo también, sin discusión alguna, le hago una laminectomía. Pero yo tengo que no solamente pensar en todo esto, sino pensar en el tiempo, cómo va a ser la evolución en el tiempo, me va a crear una deformidad o a juro tengo que entonces hacerle una vía anterior. Entonces, eso es la discusión. Creo que doctor Pineda, doctor Pineda, su comentario, lo escuchamos. Hola, Efraín, ¿cómo estás? ¿Aló, me oyen? Bien, doctor. ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Aló? Sí, perfecto. Sí, ¿cómo estás? Mira, primero que todo, bueno, gracias por
por compartir y salud, brindo por ustedes porque me estoy tomando un ron venezolano, o sea que salud. Quería decirles que lo que yo usualmente hago cuando tengo estos casos es primero evaluar el grado de invasión del canal medular y tomo ciertos riesgos. Si la invasión del canal es menor al 60% o hasta el 60% y no hay signo de la cortical invertida, yo intento una descompresión indirecta hasta 72 horas y los resultados han sido excelentes. Sin embargo, si la compresión inicial es con invasión del canal mayor al 60%, no intento nada vía posterior, ciertamente nunca una laminectomía, y me voy por delante y hago una corpectomía. Claro, correcto. Sí, sin duda alguna. Y eso quiero que lo tengamos claro. En este paciente había menos del 50% del canal, menos del 50%, y por eso nos fuimos por vía posterior. ¿Ok? Porque esto es de lo que obviamente el doctor Armando nos está hablando. Todos tenemos claro esto, ¿no? Esto es un resumen más o menos de lo que nos dice AO Spine. Nos dice que si nosotros tenemos una lesión tipo A1 o A2 que no tienen compromiso del muro posterior, nosotros hacemos, o la indicación es una vía posterior sin fusión, que dependiendo del índice de carga compartida, podemos hacer o no una instrumentación extendida. Ahora, si tenemos lesiones A3 o A4, como es el caso anterior, sin duda alguna, como estos fragmentos tienden a irse hacia atrás y producir el déficit neurológico, ellos recomiendan la vía anterior. ¿Ok? Ahora bien, hay casos como en este, donde podemos intentar una vía posterior extendida, logrando una ligamentotaxia, y el paciente se va a beneficiar de evitar una cirugía por vía anterior que tiene una tasa de comorbilidades alta con relación a la vía posterior, y vamos a lograr una buena evolución. Estamos claros que las lesiones B1 por vía posterior, una resolución por vía posterior sin fusión es la indicación, y las lesiones tipo B2 y B3, la vía posterior con fusión, tienen indicación. Las lesiones tipo C, la vía posterior extendida es la indicación, y dependiendo del índice de carga compartida, debemos también añadirle una vía anterior. Eso todos también lo tenemos bastante claro. Sin embargo, quiero hablar un poco sobre el tema de la fusión y la no fusión. Primero, recordar que la fusión, la mejor fusión la vamos a lograr con el injerto óseo autólogo. Es decir, tratar de usar... si podemos, cuando hacemos la técnica, y aquí estoy hablando durante el abordaje de la resolución quirúrgica, si nosotros podemos usar injerto de cresta ilíaca posterior, que nos da, es una buena zona donadora, nos da un buen injerto óseo, es una técnica que nos va a garantizar una mejor tasa de fusión que usar los diferentes tipos de injertos heterólogos que existen en el mercado. De igual forma, quisiera hablar un poco sobre que he visto fallas en cuanto a la utilidad de técnicas de aumentación como la vertebroplastia en pacientes jóvenes cuando no tienen indicación. ¿Ok? Creo que hay un comentario por ahí. Hay dos comentarios. El Ajá. doctor Luis Ocando dice, compresión de cono medular, yo lo haría por seguridad. Una resonancia magnética sería muy útil para valorar el cono medular. Y el doctor José Gabriel Rodríguez, yo haría la estabilización por mínima invasión y una hemilaminectomía con over the top sin afectar el sistema ligamentario. Ok, bueno, es una buena alternativa. Entonces, ¿cuál sería el error acá? Fusionar sin indicación, es decir, lesiones A1, A2, en las cuales hacemos una instrumentación bisegmentaria corta y podemos no fusionar para que luego al año nosotros podamos retirar el material y recuperar el segmento móvil. Hay muchos que les encanta hacer en este tipo de pacientes también añadir una fusión. No tiene indicación de fusión. O peor aún, ese tipo de lesiones A1 o A2 en pacientes jóvenes por debajo de los 40, los 50 años,
y hacerles técnicas de aumentación, señores, no tiene indicación. La indicación de una vertebroplastia por una fractura por insuficiencia vertebral, por las diferentes causas de insuficiencias vertebrales, pero en pacientes jóvenes, donde el mecanismo de producción justifica la fractura, que sin duda alguna va a tener un desbalance sagital, va a perder el balance coronal, está añadido obviamente una deformidad, nosotros debemos siempre buscar la forma de restaurar ese balance sagital, restaurar ese balance coronal, hacer la ligamentotaxis, si no lo podemos hacer, hacer las técnicas decompresivas que bien todos conocemos, siempre considerar el ahorro del segmento sano y sigo haciendo hincapié que añadir inestabilidad con procedimientos descompresivos sin lograr hacer la descompresión, restaurando el balance sagital, reduciendo la fractura, obviamente va a ser un error. La mejor descompresión, creo que ya lo había dicho Cifuentes en uno de sus comentarios, la mejor descompresión es la reducción de la lesión. Si nosotros logramos hacer una descompresión, una reducción anatómica en el tiempo adecuado, nosotros vamos a poder descomprimir el canal vertebral sin sobreañadirle una inestabilidad, porque recuerden que toda descompresión añade inestabilidad. El doctor Álvaro dice, es controversial que la laminectomía sea un procedimiento adecuado de descompresión en casos de que la ligamentotaxis sea inadecuada. El doctor Pineda dice, excelente comentario, he visto indicar vertebroplastias en pacientes jóvenes. Es correcto, ojo con todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejemplos. Esta es una paciente de 34 años. Es una paciente que tuvo un mecanismo de producción por compresión y distracción posterior, donde evidentemente vemos que existe una lesión transósea de los elementos de distracción posterior. Entonces nosotros la clasificamos como una lesión vertebral traumática B1N0 asociado a una fractura de T12 de A1 y una fractura de L1A1. Un TILIX de 7 puntos y un índice de carga compartido de McCorman de 3 puntos. Entonces creo que ya, obviamente, viendo el enfoque, nosotros podemos entender que la vía posterior bisegmentaria corta en esta paciente, logrando una reducción, fíjense cómo nosotros la cifosis que presentaba la paciente se redujo, y ese es el principal objetivo en esta paciente, nosotros logramos darle estabilidad y reducir la lesión. Ahora bien, esta lesión, por ser transósea, obviamente ella va a consolidar, y al consolidar no hace falta que nosotros le hagamos una fusión posterior. Entonces esta paciente va sin fusión, una bisegmentaria corta sin fusión, y obviamente no tenía déficit neurológico, no le sobreañadimos inestabilidad y la dejamos así tranquilita. Al año nosotros bien podemos reducir esta paciente. Ahora, quiero comentarles algo. Los tornillos que yo uso para estas lesiones son tornillos monoaxiales. ¿Por qué? Porque yo intento, mi objetivo es reducir la lesión con la instrumentación. Si yo uso tornillos poliaxiales, muy difícilmente yo voy a poder lograr hacer esta reducción. Por lo que, ojo, no es una regla, pero mi recomendación es usar tornillos monoaxiales en el trauma toracolumbar. Esto nos va a permitir a nosotros una mayor maniobrabilidad, una mayor corrección de la deformidad. Claro, la técnica es mucho más difícil, es más fácil usar un tornillo poliaxial a la hora de colocar las barras, porque obviamente demanda mayor técnica colocar los tornillos monoaxiales, pero sin duda alguna vamos a tener los mejores resultados es con la instrumentación con tornillos monoaxiales. Voy a seguir con otro caso por acá. Este es un paciente de 16 años que nos llegó a la emergencia posterior también a caída de altura con una lesión vertebral traumática de L1, una lesión B2 con un síndrome de cauda-equina. Como podemos apreciar, tiene un 50% de invasión del canal del cuerpo posterior, del muro posterior. Sin duda alguna,
tiene un índice de carga compartida de 8 puntos con un TILIX de 6 puntos. Es decir, tiene indicación quirúrgica y tiene indicación de que si vamos a hacer una vía posterior corta, tenemos que añadirle una vía anterior. Sin embargo, nosotros decidimos hacerle una vía posterior extendida. Y con el mismo criterio y el mismo principio, nosotros hicimos, mediante tornillos monoaxiales, corrección de la deformidad. Podemos ver el grado de acuñamiento del cuerpo vertebral del L1 y fíjense cómo logramos, solo con la instrumentación con tornillos monoaxiales, un buen moldeado de la barra. Obviamente nosotros usamos tornillos con tulipas convencionales en la porción superior de la construcción y usamos tornillos de listesis, porque obviamente al colocar la barra no nos da la corrección. Entonces, cuando colocamos la barra, la misma, al ir colocando el prisionero, nos va a dar esta corrección, como podemos ver acá, cómo se levanta el cuerpo vertebral, cómo el muro posterior y la altura se corrigen y el paciente evoluciona satisfactoriamente. El paciente, en las primeras 48 horas, este era un paciente que tenía una disminución de la fuerza muscular del cuádriceps y del tríceps sural y por debajo del L3, y nosotros solamente haciéndole la corrección, fíjense cómo una vez lograda la corrección, el ligamento, esa hiperlaxitud que tuvo el ligamento con el trauma, esa lesión del ligamento se corrige y queda aquí plegado. Y nosotros no le añadimos, y es mi recomendación, no le añadimos, es una instrumentación larga, con índice de carga compartido que nos habla que teníamos que irnos con una vía anterior, y para evitar eso, entonces nosotros hacemos en este caso una instrumentación posterior larga, con fusión, con injerto óseo autólogo que sacamos de cresta ilíaca posterior. Ojo, la fusión solamente la hacemos en el segmento T12L1, ¿ok? Que es donde está la lesión del ligamento. Obviamente la instrumentación de T11, T12 no va fusionado, ni la instrumentación L2, L3 tampoco va fusionada, ¿ok? Porque este paciente es un paciente joven de 15 años que queremos que fusione solamente ese segmento y luego retirar el material para corregir la deformidad. El doctor Pineda dice, los tornillos poliaxiales usados en técnicas percutáneas son policiales, por lo que la restitución de la lordosis solo depende de la posición de la mesa quirúrgica. Es correcto. Recordemos que la reducción no solamente lo logramos con la instrumentación, también la posición del paciente es la principal, el principal mecanismo de reducción de la lesión, ¿ok? Sin embargo, hay muchas lesiones, la instrumentación nos ayuda muchísimo, como en este caso. Fíjense que este paciente aquí ya estaba posicionado, esta es la imagen del intensificador de imagen, ya nosotros habíamos posicionado al paciente, y este paciente tenía menos de una semana con la lesión. Sin embargo, la lesión se mantenía, y fíjense cómo logramos restituir fue con la instrumentación, ¿ok? Y este último caso que les quiero traer acá es una lesión vertebral traumática, una lesión vertebral traumática de L4, es una fractura A4, tenemos una lesión vertebral traumática de L3, es una fractura A4 también, y tenemos una fractura A1 del superior de L1, como lo podemos apreciar acá. ¿Ok? Quiero pasarles aquí para que vean los cortes de reconstrucción 3D, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Ok? Tenemos una fractura de todo el cuerpo, tanto de L3, L4 y una fractura de L1. Aquí les traigo los cortes MPR y cortes axiales. Fíjense cómo tenemos una fractura una fractura de L1, una fractura A1. Aquí tenemos la fractura de L3 y aquí tenemos la fractura de L4. Nosotros lo clasificamos como una lesión vertebral traumática de L3, L4, A4, N3 y una lesión vertebral traumática de L1, A1. Tenía un TILIX de 4 puntos y un índice de carga compartida, que la lesión de L4 es una lesión de 9 puntos, la lesión de L3 es una lesión de 4 puntos y la lesión de L1 es una lesión de 3 puntos. Entonces,
escucho sugerencias que fuesen hechos ustedes en este caso. Recuerden levantar la mano para abrirles el micrófono. Ajá, levanten la mano para que abran el micrófono, porque obviamente es a la discusión que queremos. Voy a colocar otra vez la imagen axial, la imagen sagital, para que tengamos un poquito. Fíjense que esta es una fractura longitudinal del cuerpo vertebral, es decir, se me partió en dos la vértebra de L2 y la fractura de la vértebra de L3 y la fractura de L4 fue un estallido total, con un índice de carga compartida de 9 puntos. ¿Okay? La de L1 es una fractura A1. ¿Okay? Ahí llegó una, pero no me ha llegado a mí para acá. A ver. No se puede, así que esperemos. ¿Quién quiere dar su opinión? Doctor Armando, ¿qué harías tú en este caso? Ajá, doctor, ábranle el micrófono al doctor Armando que quiere levantar la mano allí. Ya se lo abrieron. Doctor, ya te lo abrieron, ¿puedes hablar? ¿Aló? No lo escuchamos. Doctor, tienes que abrir el micrófono tú. Ya tiene la posibilidad de abrir. Ya tienes la posibilidad de abrir el micrófono. Qué raro. ¿Algún comentario? ¿Alguien que Ahora sí. Ahora sí, perfecto, Ahora sí, muy bien. Mire, Efraín, a mí me preocupa es la fractura de L4. ¿Okay? Sin duda alguna. Porque por McCormack, el índice de cargas compartidas, no podrías hacer un montaje posterior corto. No. O sea que tendrías que hacerlo largo. Y si lo haces largo, vas a involucrar el sacro. Creo que es demasiado. Yo en esa fractura yo haría un abordaje corto, lo cual indica ir por delante. Poner una caja, una corpectomía, que no necesariamente, creo que no oí si tiene déficit neurológico o no. Sí, realmente tiene 3/5. Ok, pero yo haría ahí pondría un top. ¿Lo escucho, doctor? Ajá, haría una lumbotomía para poner una caja ahí y dejar el segmento L5S1 libre. Libre. Y podría hacer una fijación por ahí mismo. Y después las demás puedo hacerlo por vía posterior o incluso dejarla con corsé, porque no veo mayor complicación en las fracturas de arriba. Pero Claro, a mí me es preocupa válido. no incluir el segmento, no incluir la pelvis, no incluir el sacro en esta fusión. Claro. A mí, fíjate, este caso yo no lo resolví. Este caso me llegó el postoperatorio, pero sin duda alguna me planteé y lo traigo porque me imagino que el cirujano que lo manejó, se hizo, a mí me da miedo realmente hacer una corpectomía en ese nivel. ¿Por qué? Me da miedo porque tengo el segmento de L3 también fracturado en split. ¿Me entiendes? Entonces, digo, o sea, hacer una corpectomía de L3 y L4 en la columna lumbar. Pero el split, No creo que... no veo el split, es un fragmento muy anterior. El split... Velo aquí, míralo aquí. Ah, cierto, tienes razón. ¿Ves? Entonces, por eso, y mira aquí, la banda posterior también lesionada en ambas. Sí, tienes razón. O sea, la vértebra va a hacer esto, va a estar haciendo esto constantemente. Sí. Fíjate, yo voy a proponer, no estoy diciendo... Ajá. Covarrubia dice, el paciente no tiene lesión neurológica. Sí, tiene una disminución de la fuerza muscular. Tenía un ASIA de... Ahorita no recuerdo bien, tenía un ASIA como de 94 puntos. Realmente era un déficit bajo, pero sí lo tenía. ¿Okay? Era una contusión de la cauda equina. El doctor Juan Rodríguez dice corpectomía de L4 y el doctor José Gabriel Rodríguez, yo no incluiría L1. Claro, sí, yo L1 tampoco no me preocupa L1, pero es parte también de lo general, ¿no? Yo les voy a proponer algo, es lo que yo fuese hecho y no sé, dirán si están de acuerdo o no. Yo fuese propuesto, como tengo una fractura en split de L3
y la fractura que me parece que es más grave es la de L4, entendiendo que mientras yo más pueda respetar el sacro, lo haría, pero sin duda alguna tengo que hacerlo. Yo le podría hacer una instrumentación de L5, una instrumentación pedicular de L3 y de L2 con un conector transverso a nivel de L3, ¿ok? Para evitar que la vértebra se me abra, y podría añadir una corpectomía solamente de, como bien dice Armando, de L4. Ahora, o A ver. ¿Qué pasó? ahí estoy. Ajá, se me cayó la conexión. Disculpen un Ok, momento. ok. Vamos. ¿Cómo comparto aquí pantalla? No tengo la presentación. Ok, continúo. O incluiría el sacro y haría una instrumentación larga, ¿ok? Que sería una instrumentación L1, de L2, L3, L5, S1 y conector transverso en L3, ¿ok? Porque el colocarle el conector transverso L3, aparte que le estoy dando estabilidad rotacional, estoy evitando que la vértebra me haga este efecto, porque más que, o sea, fíjense que el índice de carga compartida que tiene esa fractura es de 4 puntos. Entonces, ven, el uso o no, o sea, esta no me va a dar tanta deformidad en cifosis, pero la que sin duda alguna nos va a dar deformidad, que está en una zona bastante, podríamos decir que es una vértebra de transición fisiológica, es L4, L3 y L4, entonces por eso es que a mí la corpectomía me hace mucho ruido, y yo me iría más por la vía posterior extendida con esa salvedad, ¿ok? Lo que no le haría bajo ningún concepto es una técnica de descompresión. ¿Por qué? Porque estoy en una fractura sumamente inestable y no tengo tanto compromiso del canal vertebral. Entonces, yo no le haría ninguna instrumentación. Lamentablemente, el cirujano que lo hizo, sí, como pueden ver en la imagen, hizo una laminectomía, y no es una laminectomía, es una resección amplia del arco posterior. Entonces, aquí ese principio que yo les comento, de que, oye, si ya tienes un compromiso bastante importante de la columna anterior, lo único que tienes de estable es la columna posterior, y se la vas a quitar, entonces imagínate realmente el pronóstico, la evolución, y bueno, creo que él también se quedó corto en la instrumentación arriba, por eso solamente le puso tornillos a L2, ¿no? Entonces, bueno, ahí me preocupa un poco cuál va a ser la evolución en el tiempo, pero sería bueno escuchar los comentarios. Mira, a ver qué opinan. El comentario del doctor José Gabriel, que decía, yo no incluiría L1, terminaba diciendo, estabilización L2, S1, y decido si ir por delante si no consigo una buena reducción. Ok. Y el doctor Álvaro dice, una instrumentación L2, número 1. A ver, instrumentación de L2. De un nivel, me imagino, una bisegmentaria corta. Ajá. Y el doctor Pineda pregunta, ¿qué opina el doctor Lara? Ajá, el doctor Lara no está por allí y no ha comentado. Armando está levantando la mano. Doctor, creo que puedes abrir su micrófono. Puedes abrir el micrófono. Ajá, sí, no. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Sí, vi que estaba por ahí Luis Lara y me interesa mucho la opinión de él porque tiene mucha experiencia en esto. Pero no sé si está por ahí. Doctor, te escuchamos. Ahí está un comentario. Yo voy a abrir aquí el chat. Lo que pasa es que yo aquí no les leo el chat a ustedes. Entonces, yo voy a abrir el chat ahora. Porque, ¿Ya quieres terminar acá? Sí, ya prácticamente hemos terminado acá. No quiero quitar la imagen para que sigamos discutiendo un poco acá este caso. Voy a abrir aquí el chat. Muy bien. No ha comentado más nada, el doctor Lara no ha comentado más nada. El doctor Álvaro dice, perdón, LS2, pero con artrodesis L3. Ok, artrodesis L3, L5. El doctor Lara parece que se perdió la conexión. El doctor Lara como que no está por allí, no está por allí. Okay. Bueno, voy a continuar entonces yo por acá. Ok, vamos a poner esto aquí.
Ok. Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones acá para ustedes? Primero, el manejo no quirúrgico de las lesiones toracolumbares deben cumplir siempre con los principios básicos para obtener los buenos resultados. Y debemos siempre asegurarnos de que estos se hayan logrado. Lo segundo, utilizar siempre los diferentes scores y clasificaciones para decidir la conducta. Para decidir la conducta. El enfoque y el tratamiento, recordar siempre que el enfoque del tratamiento del trauma vertebral toracolumbar es muy diferente al de la lesión degenerativa. No podemos añadir procedimientos o no debemos añadir procedimientos descompresivos en exceso que nos produzcan más inestabilidad. Siempre debemos tratar de lograr el objetivo de la descompresión, entendiendo que la reducción sin duda es la mejor descompresión del canal vertebral. Un poco no habíamos hablado sobre la descompresión temprana. Siempre debe sopesarse con los otros factores como la optimización médica. O sea, a veces nos ponemos de que tenemos que meter al paciente y el paciente tiene de pronto un hemotórax, atención, y entonces no, tiene que ir a quirófano. No, primero tienes que resolver esas complicaciones, o sea, optimizar la parte médica del paciente antes de llevarlo a un acto quirúrgico. Sin embargo, los pacientes con un déficit neurológico progresivo deben ser llevados a cirugía tan rápido como sea posible. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que, es un arte, tenemos que sopesar las cosas. Planificar correctamente las técnicas descompresivas y de fusión. Y la mejor descompresión, como le he tratado de que sea el punto inicial, la mejor descompresión es la reducción de la lesión. Señores, si estamos seguros de la reducción de la lesión, tengan también seguridad de que el canal está libre y el paciente va a evolucionar bien. Sin duda alguna, aquí en los participantes existen muchísimas personas con mucha más experiencia que yo. Sin embargo, actualmente yo me encuentro ahorita en uno de los hospitales, en el principal hospital del estado Carabobo. Nosotros operamos más de 150 casos el año pasado, la gran mayoría de fracturas toracolumbares. Y la evolución y el manejo con estos principios que les estoy mencionando nos ha dado una buena evolución en nuestros pacientes. Entonces, ojo, no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta. Son recomendaciones, son puntos de vista donde simplemente les aliento a que traten de tomarlos en cuenta a la hora de planificar el abordaje al tratamiento de las lesiones de la columna toracolumbar. Y por último, tener en cuenta el ahorro del segmento sano, porque uno de los principales objetivos o uno de nuestros objetivos siempre debe ser también que el paciente mantenga su movilidad. Les agradezco muchísimo a todos por su atención, por su aporte, por la discusión que sin duda alguna es lo que enriquece este tipo de actividades, ya que todo lo que hablé de teoría, ya todo eso lo conocemos. Quiero darle... El doctor Lara apareció, le podemos abrir el micrófono. Vamos a abrir el micrófono al doctor Lara para escuchar su... Y luego tenemos dos personas más que pidieron la palabra. Adelante, doctor Lara. Te escuchamos. Vamos a abrir aquí el chat. Es así, doctor. Soy la cabeza más brillante del chat, de la conferencia. ¿Viste, Armando? No, el doctor está hablando y no se le escucha. Doctor Lara, ¿nos escucha? Vamos a métete en participantes. Ya va. Doctor Lara, tiene que hablar un poco más alto. Está tratando de hablar, pero sí, porque tiene el micrófono abierto, pero se escucha muy bajito. Tiene que hablar más alto. No se escucha nada. No se escucha, doctor Lara. No se escucha. Tiene que hablar más alto. ¿Puedo hablar yo? Sí, claro. Bueno. Mire, Fren, una pregunta. Hablando del instrumental,
Si tú pudieras escoger ahorita entre usar cualquier sistema de tornillos monoaxiales, que ya sabemos que prefieres, bueno, yo también los monoaxiales, o el sistema de reducción de fracturas de la AO, aquel de fijador externo de Dicom, ¿cuál preferirías? Sin duda alguna el sistema USS Trauma, sin duda alguna. Es más, sueño con que alguna casa comercial traiga los CHAM para poder hacer la manipulación y las reducciones como debe ser, como está indicado. Tienes a Carolina al lado, díselo. Carolina, ve, e incluso creo que ya yo se lo había comentado a ella y a Alexander en alguna de las reuniones y les dije, oye, mi interés en que nosotros podamos producir aquí en Venezuela ese sistema que sin duda alguna nos permite corregir en gran manera estas deformidades, y les puedo asegurar que una vez que lo utilicen y se familiaricen con él, van a ver que la ligamentotaxia es una herramienta muy útil, mucho más útil que la descompresión. Claro, si yo tengo dudas de mi reducción, si yo tengo dudas del balance, si yo tengo dudas de lo que estoy haciendo, prefiero irme tranquilo y hacerle la laminectomía. Pero recordar que eso no es gratis, eso tiene un costo, y el costo es más inestabilidad a una lesión que tu objetivo era ese, restaurar, darle estabilidad, y le estás añadiendo inestabilidad. Entonces quiero que eso lo tengamos en claro. Así es. Pero sin duda alguna, doctor, ese sistema es muy bueno. Tuve la oportunidad con el maestro Dávila de utilizarlo en Maturín y tuvimos muy buenos resultados. De verdad que lamento y espero que aquí en el centro del país podamos usarlo muy pronto. Y no tengo duda de que Carolina va a montarse en eso. No tengo dudas de eso. Ok, el doctor Fiori quiere participar. Doctor, yo voy a activar el micrófono de todos. Aquí, activar todos. O sea, voy a activar. Todos no, porque si no se entran ruidos y no se puede. Pero vamos a poner la opción que el que quiera hablar pueda abrir su micrófono. Y una vez que termine de hablar, quite el micrófono él mismo. ¿Ok? Ábrele aquí. Doctor Fiori. Ya está abierto. Ya está. Ajá, doctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, magnífica conferencia, compartir. En la parte de errores, yo quiero decir 4 cosas aquí. Que siempre hemos visto que los errores, cada uno vamos a comer sí, ya va. Vamos a apagar todos los micrófonos y solamente el micrófono del doctor Fiori que esté abierto, por favor. Los que no estén hablando, por favor, apaguen el micrófono. Marcel, ciérraselos, porfa. Ya va, doctor. Un segundito. Ajá, ahora sí te escuchamos mejor. Decía que en la parte esta de los errores siempre existen 4 elementos fundamentales en cualquier cirugía y en especial en la cirugía vertebral. Yo creo que esos errores son siempre el cirujano inadecuado, que lo mostraste ahí. Segundo, paciente inadecuado para un procedimiento. Mala técnica y material inadecuado. Si de esos elementos, 2 o hasta uno de esos elementos influye en la cirugía, todo va a ir mal, vamos a tener errores al final y pueden haber complicaciones. La otra cosa era que te quería preguntar si primero al paciente, como esto que presentaste, se le hacemos las radiografías funcionales y luego la TAC, porque siempre hemos ido de rayos X y posteriormente, por supuesto, la TAC, que es el estudio pues, ideal para este tipo de lesiones en fracturas. Y bueno, te quiero comentar que siempre la descompresión posterior va a ir relacionada con restablecer la arquitectura normal de la columna vertebral, es decir, reconstruir la unidad anatómica funcional vertebral. Si esto no lo hacemos, la cirugía no tiene ningún sentido. Y por último, en esas lesiones multinivel está indicado hacer la resonancia, digamos que la TAC, pero la resonancia porque hemos tenido pacientes que lo hemos operado y no hemos hecho exploración de canal, el paciente no tiene mucho problema neurológico
y después al final el paciente puede tener problemas neurológicos porque hubo una hernia extruida traumática. Se ha pasado caso. Entonces, la indicación de la resonancia estará siempre indicada o hay que evaluar el compromiso neurológico de una forma puntual en estos casos. Sí. Eso es lo que te quería. Doctor, sí, gracias doctor por tu comentario. Como tú bien hiciste un resumen bastante concreto de prácticamente de la ponencia, ¿no? Sin embargo, quiero decir, en relación a la lesión de disco postraumático, hay un trabajo donde creo que lo hicieron en Brasil, que evaluaron más de 1.400 casos de lesión toracolumbar, donde en esos 1.400 casos solamente encontraron 5 casos de hernias de disco posterior al trauma. Entonces, realmente la incidencia de lesión de disco postraumático es bastante bajo, ¿ok? A diferencia de la columna cervical, que es diferente, el enfoque ella es diferente, pero en la columna lumbar, la lesión del disco es bastante, claro, hay que ver, ¿no? Si el paciente ya tenía una lesión de disco preexistente, ya tenía y de pronto con el trauma se agudizó, sin duda alguna, ¿ok? Pero realmente eso es lo que nos ha mostrado los trabajos de grandes cortes con relación al trauma toracolumbar y la lesión de disco. Pero como bien mencionaste, la otra pregunta en relación a la radiología, sí, la radiología es lo primero que tenemos porque es lo que está más cerca en nuestros centros de salud, es lo más económico y muchas veces es gratuito en los hospitales. Sin embargo, ahora está pasando lo contrario, en los hospitales tenemos tomografía y no tenemos radiología, entonces bueno, podemos ahora tener la tomografía. La resonancia, ante la duda de lesiones ligamentarias, sin duda alguna esa es la indicación, cuando quiero ver el estado neurológico, yo no lo uso como gold standard solamente cuando tengo dudas de la lesión ligamentaria o cuando no logro precisar, por ejemplo, el nivel traumático y el nivel neurológico no me coinciden, sin duda alguna, voy con una resonancia. Pero para mí el gold standard sigue siendo la tomografía y me apoyo mucho con la radiología. En relación al uso de la radiología en carga y dinámica, recordar lo que no es en el trauma agudo, es en el trauma después que hemos solventado y hemos decidido la conducta, es decir, si el paciente después de los 3 meses con el uso de la inmovilización o después de la cirugía, entonces nosotros podemos usar la radiología dinámica. Bueno, creo que me están diciendo que ya se... Pero el doctor Daher tiene la mano Doctor levantada. Daher, te escuchamos. Vamos a abrirte el micrófono acá. Ya yo estoy ¿Me oye? Ajá. Sí, Ya, perfecto, doctor. Excelente. Efren, felicitaciones, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Tú sabes que me preocupa un poquito el tema de la descompresión, porque hablamos de descompresión que generalmente es buena, que la ligamentoctaxis generalmente es buena, pero nos queda ese porcentaje que no es buena. Yo creo que el aumento de la inestabilidad por una mínima descompresión para quitar un fragmento intracanalar, yo creo que es excesivamente buena. Yo no creo, nosotros cuidamos, todo, como igual que ustedes, nos interesan las estructuras nerviosas muchísimo. Yo creo que una mínima semilaminectomía o semiemi no tiene mayor valor, no tiene mayor consecuencia. Y lo otro, lo que dijo Fiori, nosotros trabajamos en base a nuestros centros, desgraciadamente, pero si yo tengo cómo hacerle radiología, TAC, resonancia en el mismo momento de un solo viaje, se lo hago. Claro, sin duda alguna. Yo sé que los estudios han mostrado que la hernia postraumática quizás no, pero tenemos elementos asociados que la resonancia pudiese eventualmente mostrar. Sí, fíjate algo que me dijiste. Porque me hablas de algo importante. Fíjate, hablaste de una mínima laminectomía para estar seguro. Sin duda alguna eso no me va a crear más inestabilidad. El problema es que estamos viendo descompresiones amplias, que no respetan, o sea, ni siquiera estamos hablando de la laminectomía, estamos viendo, por lo menos ese caso que mostré, le hicieron una resección completa de arco posterior, y no solamente L4, L3, y lo llevaron incluso hasta L5. Entonces, yo no creo que esa descompresión, primero, tuviese indicación, y segundo, esa indicación, la técnica que usaron tan amplia, vaya a darte unos buenos resultados. ¿Ok? Ojo, como te mencioné, doctor, sin duda alguna, yo no tengo la verdad absoluta, incluso la medicina basada en la evidencia ahorita te muestra una cosa y dentro de 10 años te va a mostrar otra. Solamente quiero dejarles eso allí
ahí esa vocecita que cuando vayan a hacer la laminectomía, epa, o sea, vamos, quiero revisar el canal, voy a hacer algo realmente pequeño, que sea solamente el 30% de la lámina, que no me lleve la faceta, o sea, respetar los elementos estabilizadores de la columna vertebral. Porque, claro, tenemos técnicas de mínima invasión y esas técnicas de mínima invasión son una gran ventaja porque la musculatura es un elemento estabilizador importante y si no la podemos respetar, buenísimo. Eso habla a favor. Sin embargo, muchos de los que de los participantes son residentes en formación y necesito que ese principio lo tengan también claro, porque estamos tomando, o se ha tomado a la ligera, o el error ha sido tomar a la ligera esos mecanismos de descompresión que muchas veces no tienen indicación, o ponerla como primera opción sin intentar aunque sea una ligamentotaxia o una reducción adecuada. Entonces, ese es el mensaje que quiero que se lleven. No estoy en contra de la laminectomía ni las técnicas de descompresión. Soy uno que las hago a mi práctica diaria, pero obviamente siempre con ese principio de siempre evitar la inestabilidad. El doctor Luis me dice, creo que el punto es realizar las maniobras del ligamentotaxis de manera adecuada y con implantes correctos para lograr antepulsar los fragmentos intracanal. Sin duda alguna, doctor Luis, ese es el objetivo. El doctor Cifuentes me dice, una hemisemilaminectomía igual reseca el ligamento amarillo. El ligamento es parte importante de la banda de tensión, es correcto, sin duda alguna. Pero bueno, o sea, como te digo, no, sé que esto iba a pasar, estoy con todos los que he discutido al respecto, he tenido esa discusión. Doctor Fiori, ¿quieres comentar algo también? Te escuchamos. Bueno, muy contento porque continuemos en esta onda de este tipo de conferencias, pues. Espero que pronto podamos vernos la cara y seguir compartiendo por ahí en otra aquellos juguitos, aquellos dulcitos que nos tenía acostumbrado Alexander. Bueno, gracias por esto y que continuemos. Feliz noche para todos. Gracias, doctor, gracias. Bueno, creo que ya nos tenemos que despedir. Voy a dejar aquí para que hablen. Gracias por todo. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por participar. Esperamos que lo hayan disfrutado, que lo vemos que sí que lo han disfrutado. Y les queremos pedir, si todos pueden, Marcel, si les puedes colocar que todos tengan el video para hacer una fotografía de cierre. Pongan, no sean tímidos, pongan todas sus caritas ahí. Exacto. Ya varias personas se han desconectado. Sí, teníamos 60 personas, pero bueno, llegamos a tener 60 personas, pero bueno, vamos a ver si... Armando, muéstrate. Profesor, favor. Con razón Armando no... Mira, ve. Y un pelo de tonto, profesor. Muy bien. Ok, bueno, hacemos la imagen. Ya, pues. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar, que tengan muy buena noche y al final este video va a estar disponible, esta conferencia va a estar disponible en la página web de Atlas o a finales de esta semana o a principios de la que viene. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Ya. Salí.